Muchísimas gracias, sobre todo a los dos, Fernando Jaramillos, por esta excelente organización. Mis respetos, que todo pudimos durante 2 días platicar y hacerlo. Las dos ponencias anteriores me están obligando a arrancar antes del objetivo, a preguntarme, ¿qué es seguridad hídrica? Y la primera pregunta es, ¿para quién? Para la gente, los industriales, los campesinos, la naturaleza, ¿no? Y la segunda pregunta que siempre me hago es, ¿cuáles son los valores en riesgo? ¿Cuál la seguridad para qué es? O sea, ¿queremos sustentabilidad o sostenibilidad? ¿Queremos apoyar procesos industriales o queremos bienestar y calidad de vida? Y finalmente, ¿cuáles son las fuentes de amenazas? ¿No? Seguridad ante qué y seguridad ante quién. Y aquí nos entró de repente un tema que hemos dejado. Existe, México está expuesto ampliamente a este proceso, pero lo hemos dejado descuidado, que es el cambio climático. Y por lo tanto, mi objetivo es, primero lo que les voy a exponer, empezar a entender qué ha pasado en la megalópolis más amplio de 32 millones de habitantes con el agua. ¿Qué hemos hecho los últimos 50 años y por qué llegamos a esta crisis que hemos vivido un poco antes de que la depresión tropical nos empezara a aportar algo de agua y ahorita vienen los huracanes? Entonces, esta historia me llevó a proponer un sistema, un modelo disipativo, abierto, autorregulador, pero también caótico. O sea, por lo mismo, necesitamos entender un enfoque interdisciplinario donde precisamente bosque de agua, áreas naturales protegidas, zonas de cultivos, lagos en el pasado, ríos humedales, carreteras que hoy se llaman Río Churubusco, etcétera, o Canal de Miramontes. ¿Y por qué razón y cómo manejar la sobreexplotación de los acuíferos? Y sí, coincide con muchos de las propuestas, que es gestión integral de los recursos hídricos. Tenemos que regresar a la GIR. Y esto implica que junto con los ingenieros necesitamos tener todo un grupo interdisciplinario para poder manejar cuencas y microcuencas. Pero además necesitamos meter la gestión integral de los recursos climáticos con adaptación. Ni modo, desgraciadamente, según el Global Risk Report, México es el cuarto lugar en cuanto a amenazas a nivel mundial, acaba de publicarse 2024, y el segundo en vulnerabilidad solamente después de Japón. Y por lo tanto, el saneamiento in situ de las aguas negras, grises, etcétera, son cruciales para mitigar la sobreexplotación de los acuíferos. Y finalmente, ¿qué cultura del agua? Ahorro, captura, manejo de aguas grises, educación desde la más tierna infancia para entender la complejidad de la creciente escasez y los riesgos ante el cambio climático. ¿Qué es el agua? El agua es un proceso complejo que tiene presiones, uso, sobreexplotación, procesos productivos, urbanización, contaminación, cambio en uso del suelo, finanzas, eventos hidrometeorológicos. Pero también proviene de precipitaciones, acuíferos, lagos, embalses, agua biológico residual, en un momento dado pudiéramos sanear, y agua en el suelo. Y esto genera una gestión del sector, usos del agua, doméstico, agropecuario, industrial, servicios, energía, recreo, transporte.
pero también el ambiente. Y por lo tanto hay demandas mutuas sobre el recurso y sobre los usos para generar bienestar, resolver las aspiraciones, salud, seguridad, trabajo e ingresos. Y por lo tanto, obviamente, necesitamos cambiar. Estamos frente a fuerzas de cambio emergentes, donde lo primero que hay que tomar en cuenta es la naturaleza, tanto climático como biológico, pero también, y obviamente, la parte hídrica que es crucial. Y para ello necesitamos integrar los actores políticos, porque no hay chance en un momento dado, sino actores sociales, los empresarios y los políticos. Y precisamente esta escasez que nos mostró, pozos clandestinos, manejo. Y encima tenemos presiones del cambio ambiental global, no nada más el climático. Demografía, urbanización, alimentación, cambios, organización social, economía, política, tecnología y eventos hidrometeorológicos. Y todos nos lleva a este modelo de un sistema abierto, disipativo, autorregulador, donde Prigozhin dijo claramente que se crean procesos autoorganizativos simplemente cuando estamos lejos del sistema. ¿Qué significa esto? No renovar el sistema Lerma-Kutsamala, sino pensar a lo mejor en procesos absolutamente novedosos, donde además tendríamos que tomar en cuenta, como dice Habermas, la falacia de los niveles equivocados. O sea, no es nada más la visión ingenieril en el manejo hídrico, que consiste en tubos, bombeos, largas distancias y extracción de profundidades, sino necesitamos tomar en cuenta factores ambientales, el bosque de agua, las áreas naturales, el ordenamiento territorial, la urbanización de la megalópolis, pero también la cultura ciudadana. Más adelante voy a hablar sobre la gobernanza, porque me es crucial en este momento, no nada más gobernabilidad. Tenemos que integrar actividades sociales desde lo familiar, donde las mujeres y los pueblos indígenas jueguen un rol crucial en el cuidado del agua. Y por lo tanto, no todo es en manos, y por eso estoy hablando del Patriarceno, porque analizando la historia de la destrucción ambiental en todo el planeta, está apropiado con la apropiación violenta, guerras, conquistas, explotación de la naturaleza, lo que Betty Friedan llamó patriarcado. Y esto es lo que hemos hecho en la megalópolis. Inspirado en este análisis y como antropólogo, obviamente trato de entender hoy día el cambio climático, la sexta extinción, como un proceso histórico donde hombres violentos, desde muchos años atrás, han forzado a las mujeres a abandonar sus clanes maternos, los han comprado con ganado, prácticas que todavía hoy se dan en África, y obviamente donde estas mujeres tuvieron que integrarse a una familia patriarcal, posteriormente bajo dominio de hombres poderosos, quienes se armaron, quienes empezaron a conquistar, y hoy día tenemos una élite que consolidó un dominio planetario a costo del bienestar, de la pobreza, del calentamiento global, del cambio climático y puntos de ruptura en el sistema natural. No quiero meterme mucho a la historia, pero sí me es importante ver que la megalópolis era una zona de muchos afluentes, con muchos lagos, algunos salados, como el lago de Texcoco, y otros de agua dulce, pero con un manejo muy importante y obviamente cambios definitivos con esta urbanización. Entonces, la megalópolis incluye Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro. O sea, es una zona complejo donde tendríamos 32 millones de habitantes afectados temprano o tarde.
Y obviamente, si vemos históricamente, el nivel freático en la propia ciudad era a ras de suelo a principios del siglo XX. Y la gente se abastecía por norias en los patios de las vecindades y las casas. La migración no era nada más de la Ciudad de México, la megalópolis, sino se dio en todo el país porque hubo en ciudades mejores condiciones de vida y obviamente servicios y trabajos mejor remunerados. Y por lo tanto, ha aumentado la demanda de servicios y desde 50, o sea, estamos hablando de 74 años, el sistema Lerma entregó primero en los 60 más o menos 13.7 mil litros por segundo a la zona metropolitana. Y desde 82 empezó a operar el sistema Cutzamala. Aquí ven los aumentos básicos más importantes desde 75 y una paula bajada en el Lerma. El Cutzamala, según la Conagua en 2005, aportaba 62, junto al sistema Cutzamala-Lerma, 62 metros cúbicos por segundo. Obviamente, hemos visto, y SACMET lo muestra, que 763 metros cúbicos por año o 24.000 litros por segundo se extraen de los 976 pozos, solamente dentro de la Ciudad de México. Han hablado de la subsidencia de 10 a 40 centímetros por año, lo que empezó a afectar infraestructura, metro, aeropuertos, edificios y viviendas, pero también los sistemas de agua y drenaje. Y por lo tanto, la red de abasto y de drenaje no solamente es viejo, fracturado y destruido por subsidencia, terremotos y microsismos, sino también por falta de mantenimiento y por lo tanto crecientes socavones. Pero además hay fuentes locales diversos como Milpalta, Xochimilco y parte de Tláhuac. Hay captura de agua pluvial, agua tratado, aguas de otras regiones y hay un drenaje profundo que toda la vida ha sido un proceso que obviamente hoy día por las fracturas está contaminando al manto freático y el agua potable a veces. Si vemos los diferentes sistemas, podemos ver aquí obviamente el proceso que hemos recibido, los tanques, las alturas, los diferentes abastos y paulatinamente sabemos las 3 etapas del Cutzamala que en un momento dado aportaban 19 metros cúbicos por segundo, ya se han colapsado. Vemos sistemas de bombeo desde el acuífero desde hace muchos años y obviamente estos han afectado los acuíferos. Aquí vemos la política ingenieril de tubos, de bombeos, etc. Y el costo, obviamente aquí tenemos el conjunto del Lerma Cutzamala, que podemos ver las presas en un momento dado, acuíferos, tanques, perforaciones de eh, simplemente cerros completos para poder llevar el agua hacia la cuenca. Pero también hubo muchos microcircuitos por todos los lados. Y claro, si vemos los diferentes abastecedores, podemos ver que aquí tenemos procesos, los más importantes, los del Valle, desde Michoacán hacia la parte del Estado de México. Y yo entiendo lo que dice la doctora Adriana Palma. Hay que cambiar esta filosofía dominante que la Ciudad de México tenga prioridades. Pero un tema que a mí realmente me preocupa como ambientalista y como preocupado por el cambio climático son las elevaciones tan enormes que hacemos para este sistema del Lerma Cutzamala.
O sea, estamos subiendo 1.100 metros por traer el agua de la presa de los Colorines. Obviamente lo elevamos, bombas, bombas, hacia el agua en el vaso de Donato, en Guerrero, la presa de Vía Victoria, la torre de oscilación, el tanque de Santa Isabel, el tanque de Pericos. Perforamos aquí en una segunda fase, obviamente, el túnel Analco y la Sierra de las Cruces. O sea, es impresionante y esto genera gases de efecto invernadero, genera, obviamente, contaminación, pero también costos enormes en cuanto a electricidad. Aquí pueden ver el ramal norte, aquí están los microdistribuciones, o sea, todo un sistema. Esta es solamente una visión de Atizapán, de Zaragoza. Pueden ver directamente los costos que esto implica. Y claro, los hundimientos, como todos han dicho, son diferenciales. No hay posibilidad de poder prevenirlos. Hay zonas con muy alta caída y otras zonas de menor afectación. Y esto implica que hay que tomarlo en cuenta. Y si tomamos ahorita la zona de Iztapalapa, sabemos que gran parte de las baterías están en esta zona precisamente. Pero el tema que más me preocupa, y este es un tema, ojo, desde la conquista de los españoles, la política de sacar el agua fuera de esta cuenca endorreica. Hoy día tenemos el gran canal de desfogue, el túnel viejo, el Tajo de Nochistengo, que se hizo desde los tiempos hispánicos, el río Salado hasta llegar a Izmiquilpan. Y de ahí, obviamente, se hizo la presa Atotonilco. Además, nos encantan las mega obras, ¿no? La planta de tratamiento más grande de América Latina, con un tren para aguas industriales, porque tampoco hemos exigido a la industria de sanear in situ sus propios desechos. Se han permitido mezclarlas con las aguas residuales y las aguas pluviales, y esa es una aberración. Aquí tenemos el río Salado, aquí tenemos el emisor central y el interceptor poniente. Este es el drenaje que saca el agua fuera de la ciudad. ¿Y cuál es simplemente el proceso que nos queda? Tenemos un uso urbano de 67.706 más o menos metros cúbicos. Industrial menor, pero altamente contaminada. Y una zona agrícola que también está exigiendo sus propios partes. Y estamos sacando más o menos del valle en drenaje entre unos 32 a unos 50 metros cúbicos, dependiendo de la época en la cual estamos. Aquí está el Cutzamala, originalmente aportando junto con el Lerma unos 20 metros cúbicos y obviamente la sobreexplotación de los acuíferos acá. Entonces, este es el modelo en el cual estamos trabajando. Pero además hay que tomar en cuenta la evapotranspiración, 166, casi 167 metros cúbicos, y por lo tanto tenemos que empezar en un cambio paradigmático. Y encima nos viene el sistema obviamente complejo que tenemos de una sequía extraordinaria que va a seguir porque México está altamente expuesto. Aunque tengamos ahorita lluvia por un cambio del Niño hacia una zona neutra y probablemente una niña, tendremos problemas serios. Entonces, ¿cuáles son las políticas donde no se ha tomado en cuenta la gente y menos el tema de género? La política era expulsar agua, tanto aguas negras
como antes, ríos y lagos, humedales, una planta de tratamiento que riega hoy 350 hectáreas de cultivo en el mezquital, en lugar de generar plantas de tratamiento que pueden ser muy baratos. Por ejemplo, en el doctorado de sostenibilidad tenemos un biodigestor donde se mezclan todas las aguas de toda esta facultad y a la hora de analizar la salida con un biodigestor muy bonito porque además genera un ambiente verde en el entorno, pues tenemos agua totalmente listo para infiltrarlo en un momento dado. Entonces, el tema crucial, además, es pensar cómo cambiar el modelo, cuál es la gobernanza. Y gobernanza yo la entiendo de la siguiente manera. Hay que cambiar la arena en la cual se está dando. Si tenemos un cuarto piso con un periférico de segundo piso, habrá en esta arena de sustentabilidad, de cuidar la gente, de pensar en la gente menos eh, ricos en recursos financieros, pero también en la naturaleza, tendríamos que pensar cómo manejar el abasto de agua para reducirlo, hacer una cultura doméstica donde las mujeres son cruciales porque hoy día sufren por los cortes, porque tienen que, por el sistema tan desigual que tenemos en nuestro país, donde las mujeres hacemos la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, obviamente implica lavar ropa, limpiar casas, etc. Y por otra parte, hemos abandonado los recursos alrededor. Y claro, si vamos por la zona de la Libre de Cuernavaca, donde vivo, hacia la Ciudad de México, pues vemos la tala absolutamente inmoderado en manos del crimen organizado. Vemos los incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, donde el Otis destrozó toda la selva baja caducifolia alrededor de la zona de Acapulco y no hubo una prevención. Y ahora se sorprendieron que hubo 130 incendios. Era obvio, esto era combustible directo, seco, para incendiarse. O sea, el tema de la falta de prevención es crucial y por lo tanto necesitamos una agenda de gobernanza que permita la sustentabilidad y sostenibilidad. Para mí, como es una traducción del inglés sustainable, los españoles lo tradujeron hacia sostenibilidad y yo prefiero la sustentabilidad, pero no importa. Son lo mismo, es manejar los recursos naturales para dejar a las generaciones venideros un proceso que permita en un momento avanzar. Entonces, esto implica, obviamente, no nada más una agenda sustentable, sino también acciones muy concretas, donde sin falta alguna hay que ver cómo reparar las fugas, cómo impedir la subsidencia, cómo limitar la traída del agua del Lerma Cutzamala hacia la megalópolis, cómo crear una cultura de agua para poder en un momento dado avanzar y cómo crear esta agenda transversal socioambiental de conservación y de calidad de vida del agua, donde aprovechemos el bosque de agua, las lluvias, el saneamiento in situ. Ojo, esto de mandar el agua al mezquital es una aberración tecnológica y no nos va a resolver el problema. Pero también necesitamos incluir actores políticos, actores empresarios,
actores ciudadanos, actores indígenas, mujeres que precisamente se comprometan con un futuro sustentable para las generaciones venideras, donde tendríamos a mediano y largo plazo posibilidades, donde simplemente se erradica la corrupción y la visión limitada de tubas, bombeas, extracción y contaminación, que es propio del modelo dominante, precisamente este mundo neoliberal de Patriacena, y donde cada vez hay más sofisticados plantas de tratamiento cuando podemos hacerlo con mucho más. Y en la UNAM hemos tenido múltiples tecnologías para poder avanzar. Entonces, frente a todo este proceso, obviamente nos estamos, y me encanta, y muchas gracias a Geo que está colaborando con nosotros en el proyecto, y tengo las ganas de invitar a todas y a todos que participaron en este evento, en un momento dado de participar en este proyecto de CONACYT para poder manejar integralmente el abasto, el manejo, el saneamiento del agua en la megalópolis, para que en un momento dado no tengamos problemas. Tenemos, por ejemplo, una doctorante, la maestra Jazmín, ha empezado a hacer los modelajes del cambio climático. Y obviamente, según los datos de diferentes modelos, tomando en cuenta el tema de los modelos del IPCC, podemos ver que los próximos años, 2035, vamos a tener pospuesto la época de lluvia, por lo tanto vamos a tener meses enormemente calurosos de mayo, junio y parte de julio y en un momento dado. Este proceso se va a cambiar todavía en escenarios a más largo plazo. Por lo tanto, sabiendo que el futuro es bastante más complicado, tenemos que ver cuáles son los recursos y tenemos que sumarnos entre todas y todos para empezar a hacer de manera interdisciplinario y un modelo que nos lleva. Yo no hablo del día cero, yo hablo de puntos de rupturas, que son mucho más graves porque es la destrucción completa del sistema. Entonces, ¿cómo evitar, cómo alejarnos de estos puntos de ruptura potenciales para poder en un momento dado manejar? Y claro, el bosque de agua es un tema crucial y gracias al apoyo precisamente de Geo, de otros investigadores que han trabajado en cuencas, hemos encontrado que sí tenemos un recurso importante todavía alrededor. Acuérdense que la Sierra Madre no nada más pasa desde Guerrero hacia Sonora y por lo tanto tenemos un bosque de agua muy largo, sino nos facilita, sobre todo aquí en la zona de Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, y si vamos hacia Querétaro, procesos muy importantes de abasto de agua que podemos ver acá. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con el bosque de agua? Tenemos una enorme ventaja, que un bosque de agua con un suelo conservado nos evita inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierras, pero también reduce sequías e infiltra agua limpia hacia los acuíferos de la cuenca, de ambos lados de la Sierra Madre. Se convierte en un regulador del clima regional y de los ecosistemas terrestres. Pero al contrario, si pasamos desde Huixquilac por la parte del lado de México y vemos la deforestación
tan tremendo en manos del crimen organizado, esta deforestación reduce la evaporación, la evapotranspiración, hace un suelo obviamente frágil, incapaz, duro para poder infiltrarse, la humedad atmosférica es menor y se altera el ciclo hídrico. Se produce aire más seco, con menos precipitación, o sea, hemos sufrido este proceso ahora en mayo, donde procesos de desertificación, y desertificación significa pérdida de, del proceso natural del suelo, no nada más arenas, como a veces se entiende en el desierto, y obviamente este proceso se asocia con mayor temperatura en toda la región, en la megalópolis. Entonces, ¿qué propongo? Una integración del subsistema ambiental donde el bosque de agua es el corredor forestal más importante que tenemos y un recurso excepcional para los 37 municipios del Estado de México, de Hidalgo, de la Ciudad de México, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla y de Querétaro. O sea, esto es un recurso que necesitamos conservar. Y para conservarlos, tenemos que ordenar, obviamente, la Ciudad de México. Evitar que cualquier invasión se asienta sobre el corredor de infiltración de agua. Este tiene que quedarse protegido. Necesitamos recuperar y evitar la tala clandestina y sobre todo combatir los incendios forestales. Me alegro que ya la Marina se está capacitando en manejar helicópteros para desde arriba también poder combatir los incendios forestales, porque a veces en estas zonas, y me ha tocado como funcionario estar al frente, expuesto a peligros enormes cuando por un viento muy duro en las montañas altas se brinca el fuego hacia otra barranca y obviamente quedamos a veces desprotegidos y hemos tenido que lamentar ahí muertes precisamente por las condiciones tan complejas que se dan en la sierra volcánica que tenemos. Entonces, sabemos que las imágenes de satélite, y me encanta que el grupo GEOES nos expuso hoy en la mañana todo este tipo de procesos de diferentes capas, precisamente para poder integrar. Pero un tema crucial que, por ejemplo, me faltó precisamente en la intervención de José Arriaga es la participación ciudadana. Nosotros planteamos con estos datos no dárselo a las autoridades, son necesarios, pero las autoridades han mostrado en el pasado falta de sensibilidad ante las demandas ciudadanas. Han generado enormes desigualdades en la región. Y por lo mismo, tenemos que proteger con los grupos indígenas en la región, las y los campesinos y las poblaciones autóctonas que han tenido el sistema de la milpa, que siguen cultivando de manera sustentable la tierra, obviamente, para poder integrar este problema. Ya no se puede simplemente separar más las áreas naturales protegidas de los bosques y de las áreas de cultivos. Necesitamos restablecer una conexión entre todos, que son más o menos, según los datos de imagen de satélite para nuestras zonas, unos 662.000 hectáreas. Es una zona importante y como dice Shen y otros, que es una fuente crucial
para el aporte del agua atmosférica. O sea, no nada más la neblina permita en un momento dado a estas zonas altas generar agua para comunidades que no tienen agua y donde no se puede bombear el agua hasta arriba, sino también esta agua se vuelve a precipitar, vuelve a infiltrarse y lo que tenemos que evitar que se infiltra de manera caótica a la zona urbana, donde tampoco hay que olvidar que la mayor parte de la Ciudad de México está asentado en lagos y por lo tanto, simplemente por la precipitación hay que tener procesos integrales de ver cómo podemos manejar este proceso. Por lo tanto, es crucial en un momento dado tomar el subsistema político. Necesitamos sin duda alguna, y hemos hablado de leyes. Hay un cambio constitucional desde 2013. Teníamos que haber hecho una ley. Yo estuve durante años en la Cámara de Diputados y simplemente los intereses creados impidieron que en un momento dado la Cámara de Diputados pudiera hacer una ley de agua que permita integrar este tipo de inquietudes sociales, ambientales, políticos, jurídicos y económicos. Al contrario, vamos a tener que entrar, además de la parte política, una nueva arena de integración, de desarrollo sustentable en nuestro país, manejo cuidadoso de los recursos naturales, respeto a regiones, o sea, el traer el agua desde Michoacán, destruir los ecosistemas, también el ecosistema de Lerma, Cutzamala, o sea, es impresionante pensar que esto no se puede seguir haciendo en un futuro, sino tenemos que regular este tipo de procesos políticos para que regionalmente podamos ponernos de acuerdo, conciliar intereses y pensar que la Ciudad de México es un ente, el Estado de México es otro, Hidalgo es otro, Tlaxcala es otro, Morelos otro, etcétera, etcétera. O sea, pero cooperando en la megalópolis, porque si no, no tenemos futuro. El segundo elemento crucial es el elemento socioeconómico. Los costos que tenemos son aproximadamente simplemente el costo del sistema Lerma-Cutzamala implica alrededor del 63% del gasto corriente de la Conagua. El resto se paga con otros subsidios. O sea, es un sistema no nada más contaminantes con gases de efecto invernadero, sino también económicamente insustentable. Lo mismo si incluimos todavía el bombeo del acuífero, pues ¿por qué razón, además de otro tipo de fuentes de contaminantes como simplemente los vehículos, en una cuenca endorreica obviamente es difícil que los gases de efecto invernadero en condiciones ambientales adversas se dispersen? Y por lo tanto tenemos contingencia y tenemos muertes de gente vulnerable. El tercer tema, sin duda alguna, es el tema de la ciudadanía, de la participación, y donde tenemos que empezar desde abajo por arriba y de arriba por abajo, y hay que llegar a consensos. Y creo que las elecciones mostraron que la gente ha adquirido mucho más conciencia para en un momento dado llegar a procesos que permiten un manejo sustentable de este punto. Y sin duda alguna, el tema crucial que nos va a aportar la mayor parte del agua, perdón, todavía en lo social y lo económico y en
la parte de los ciudadanos, tenemos que hablar del saneamiento en el lugar concreto, mediante tecnologías ecotécnicas, captura de agua pluvial, etcétera, para poder crear el agua suficiente que necesitamos en esta región. Y finalmente, sin duda alguna, el bosque de agua, el manejo sustentable de áreas de cultivos alrededor, el ordenamiento territorial para conservar este bosque de agua, con los datos que podemos capturar por imágenes de satélites, precisamente de estos flujos de agua atmosféricos que pueden en un momento dado volver a regresar y recargar nuestros acuíferos, pudiéramos, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, pensar en un sistema donde no se colapsan crecientemente los acuíferos, sino se recarguen acuíferos, gracias a que no mandamos al mezquital el proceso, sino lo saneamos precisamente en el lugar donde se va a requerir. Y lo volvemos a infiltrar agua limpia a los acuíferos. Vamos a aprovechar los bosques, las zonas de cultivos y vamos a ordenar lo que se puede ordenar a partir de hoy en términos de crecimiento urbano, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, para evitar que las fuentes más importantes se destruyan. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Oswald, por su excelente presentación. Vamos a pasar a los comentarios que nos va a hacer Enrique Lomnitz. Muchas gracias, doctora Úrsula. Qué gusto estar aquí. Gracias por esta invitación. Pues creo que me imagino que muchas de las personas que estamos aquí escuchando ya tenemos algo de conocimiento, por lo menos obviamente interés en esto. Siento que Úrsula aquí nos da como un panorama muy completo y yo creo que muy honesto de la problemática en la que estamos y de su gravedad, ¿no? Y creo que pintas un cuadro muy completo de la realidad y colocas, en mi opinión, correctamente el problema más esencial en donde debe de estar, que es en el tema del bosque de agua. Y el bosque de agua creo que es algo que es como uno de los aspectos de la crisis de agua, del contexto hídrico de la Ciudad de México que yo creo que la gente realmente no conoce tanto en su mayoría y concuerdo que es como el punto medular y el más esencial. Y en el paper hay unos datos que das que son muy impresionantes que creo que todos deberíamos de conocer, como tan increíble de que 32 millones de personas dependemos de agua que es captada en el bosque de agua, cosa que significa que pues una cuarta parte de todos los mexicanos y mexicanas que vivimos aquí dependemos directamente y completamente de ese bosque para nuestra agua. Entonces, nos enseñas y nos llevas a reconocer lo importante que es este problema, dónde está el problema, comparto, en el bosque de agua, aunque también nos planteas un montón de otras vertientes y de ejes de trabajo. Este, entonces, aquí voy como lo que yo siento con este tema, ¿no? Tú identificas una serie de problemas adentro del gran problema del bosque de agua, ¿no? Y propuestas, ¿no? Propones esto de declararlo como corredor biológico, de lograr que obtenga un reconocimiento mayor y de ahí que, pues, que se pueda establecer un ordenamiento territorial, que se pueda hacer combate a toda esta tala ilegal que está pasando, que se pueda hacer un combate a los incendios, eh, que se logre ver cómo puede haber, dijiste como que los gobiernos no han sido sensibles un poco a las exigencias de los ciudadanos, etcétera. Y también hablas mucho en el artículo de este tema como de la dimensión de género, la dimensión colonial o patriarcal de todo este problema.
creo que pintas un cuadro muy completo. Yo siento ahorita que es, esto que planteas, yo lo llamaría algo así como la visión del nuevo paradigma de agua, la necesidad del nuevo paradigma de agua. Creo que muchas de las personas que estamos en este medio, pues de alguna manera hemos ido como llegando a estar de acuerdo en varias de estas cosas. Creo que en todas las que tú dices en general, la necesidad de mantener agua en la cuenca, reciclar agua, reparar fugas, todas estas cosas. Mi sensación, y me va a interesar mucho escuchar lo que piensas al respecto, es, o sea, ahorita hay una situación desde el lado de gobierno que creo que es muy interesante, ¿no? Con el nuevo gobierno que acaba de ganar las elecciones. Vamos a tener un gobierno como con una presencia de mujeres muy fuerte, pero además, más allá en el caso de Claudia Sheinbaum, al menos personas que creo que sí por lo menos entienden y yo creo que en muchos casos comparten muchas partes de esta visión de la necesidad del nuevo paradigma de agua, más que gobiernos anteriores que habían habido. Esa es mi apreciación de todos los proyectos que se han hecho y del discurso mismo y todo. Entonces, mi sensación es que lo que está a punto de pasar es que nos vamos a enfrentar muy de frente con la pregunta de qué tanto es gobernable el país y qué tanto estas propuestas son viables o cómo van a esas propuestas confrontarse con el mundo, ¿no? Este, este tema de si somos capaces de imponer un ordenamiento territorial, si va a haber la capacidad política, social, de enfrentarse a todos estos talamontes que, como bien dice, son parte de un crimen organizado, ¿no? Entonces, siento que ahorita va a ser un momento donde creo que la culpa no la va a tener tanto, o el problema no va a estar tanto en que el gobierno no esté abierto a o dispuesto a contemplar el nuevo paradigma de agua, sino vamos a ver qué tanto es posible implementar en un contexto donde literalmente sabemos en México que a los activistas los matan más que en casi cualquier otro país, ¿no? Esta realidad en la que estamos. Mi sensación es, vamos a llegar ya ahorita a un momento donde vamos a tener, o sea, vamos a enfrentar, estos van a ser los problemas que vamos a estar enfrentando. Si somos capaces de parar los talamontes, no si deberíamos de querer dejar de talar el bosque. Y eso va a ser, yo creo, pues fuerte, interesante y va a empezar, yo creo, con dejar de negar que esta es la realidad en la que estamos. Aceptar y reconocer que en México estamos en un momento donde la gobernabilidad y el control del territorio están sitiados por todos lados y pensar y diseñar en cómo llevamos a cabo, cómo realizamos todas estas propuestas, que las comparto, o sea, que estoy de acuerdo contigo que por esas son, cómo logramos que así se hagan. Entonces, bueno, ese es como mis comentarios que me nacen leyendo tu excelente artículo y escuchándote, que es pues como que creo que nos presentas exactamente dónde estamos. Aquí estamos, estos son los problemas, estos son los sitios prioritarios, estas son las cosas que se tienen que hacer y creo que ahí estamos, en efecto. Repito un poco, mi postura es que ahorita ya vamos a tener eh, básicamente que enfrentarnos en qué tanto es posible hacerlo. Ya, esos son mis comentarios de ahorita. Me encantaría escuchar si tienes algún comentario, Úrsula, o no sé cómo es el formato, si otras personas también quieren comentar, pero empecemos Me, contigo. me gustaría responder a la gran inquietud. Cuando yo era secretaria, que fue obviamente de 92 a 98, tenía el mismo problema que hoy, la tala clandestino en Huichilac. Y como soy investigadora de La Paz, me puse en contacto con el general de la zona en Cuernavaca y le hice la siguiente propuesta. General, porque me di cuenta que no tenía idea de lo que era producir árboles. ¿Qué le parece? Si yo le siembro todos los árboles que le exigen a usted como general en la zona, y usted a cambio
todos los días y noche a hacer recorridos en el Chichinautzin. No lo convencí. Entonces se me ocurrió decir, oiga, ¿y si le produzco además 300,000 nochebuenas y usted lo reparte en todo el país? Santo remedio, cayó el 20, ¿no? Y logramos con disuasión durante 6 años mitigar la tala en esta parte, a tal grado que como 3 años más tarde yo voy arriba porque me comentaron que yo estuviera haciendo un estudio para algo y me dice el presidente municipal, doctora, venga más seguido, porque 3 días nadie taló. O sea, uno queda como mano de hierro, probablemente, pero yo creo que sí necesitamos un cambio sustancial donde necesitamos disuadir, y no nada más militarmente, sino también culturalmente. Involucrar las familias, darles alternativas a la tala, porque yo me acuerdo que después un presidente municipal me dijo, oiga, con sus recursos que me ofrecen para un problema de un día, esto es lo que se pagaba de salarios por día para recuperar el bosque, obviamente yo en una noche con una tala de un árbol gana 10 veces más. O sea, este tipo de datos hay que ver cómo generar económicamente alternativas, pero además, por otro lado, fuerza en un momento dado para impedir que se pueda talar clandestinamente, porque el bosque lo necesitamos proteger a como dé lugar. Y esto implica también garantizar que no sean los ambientalistas los que estamos expuestos, sino que sea el conjunto de la sociedad, gobierno, sociedad organizada, municipios, etc. Y obviamente son pocos las familias conocidos, y si uno empieza sistemáticamente y ahora con un sistema judicial que logra a castigar estos como ecocida, ¿no? Porque finalmente es un ecocidio que está quitando el agua al resto de la región, es muy importante. Eso es un tema necesario para poder resolver. Esto significa que la arena está dada, sí, estamos en la 4T, segundo piso, pero la agenda tiene que ser de recuperación. Las acciones tienen que ser muy claramente para hacer una gobernanza y necesitamos actores políticos, sociales y también la parte jurídica y la parte militar para poder resolver este tipo de problemas. Necesitamos una unión muy compleja, muy integral, si no, no hay avance. Y nos lamentamos que Geo, con sus estudios, con cada paso de un satélite, podemos ver nuevas talas, nuevas talas. Pues eso no es la idea. La idea es realmente revertir este proceso para recuperar el bosque. Gracias, doctora. Gracias, Enrique, por los comentarios. Nos quedan unos minutitos todavía del tiempo de la doctora Oswald. Yo quiero hacer una pregunta ahorita que la doctora y varios de los ponentes plantean de la gobernabilidad o gobernanza que planteó la doctora. Y es sobre el papel de la academia que me parece sustantivo. Es decir, la doctora Oswald ha pertenecido, por ejemplo, al Consejo de Cuenca del Balsas, sabe más o menos cómo se funcionan estos consejos de cuenca, que pues varios críticos dicen que no son consejos de cuenca, sino que no hemos participado en esto, son consejos de agua, donde no se conserva el agua, ni mucho menos, se administra el agua, se reparten el agua a los usuarios agrícolas, industriales, urbanos, y para eso sirve el consejo, los consejos de la Conagua, cómo están estructurados y cómo han funcionado. Y la pregunta sería, ¿cuál debe ser el papel de la academia en esto de la planificación, gestión hídrica, del bosque de agua, de los territorios,
etcétera. Ser consultores, en el mejor de los casos, de los gobiernos, seguir atenidos a, como bueno, Claudia Sheinbaum salió del Instituto de Ingeniería, entiendo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, etcétera. Pues es una académica de carrera que seguimos nosotros pensando en que qué bueno que está ella y que sea nuestra Tlalpan, y entonces pidámosle el favor de que atienda nuestras propuestas, nuestras peticiones, a ver si pegan, y es decir, la buena voluntad política. La pregunta es, en estas instancias de participación, ¿cuáles deben ser los cambios? ¿Cuál debe ser el papel de la academia? ¿Consultores, reunirnos en congresos como este, o ser parte activa en la toma de decisiones estratégicas hídricas de este país y de esta megalópolis? Adelante, doctora. Gracias, Fernando. Sin duda alguna, lo más importante es poner el dedo en la llaga. ¿Cuáles son los problemas mayores? ¿No? El saqueo del agua fuera de la cuenca, la falta de saneamiento in situ, la sobreexplotación y la destrucción del bosque de agua. Y entonces, ¿qué tiene? Y ahí tenemos el primer problema. La cuenca del Balsas, que es del Chichinautzin hacia el Pacífico, es una cuenca. Abarca una parte de la Ciudad de México, una parte del Estado de México, una parte de Michoacán. Y la otra es la cuenca que va hacia el Atlántico. Primero ahí tenemos un problema. No tenemos una visión integral de este bosque crucial, que es precisamente la Sierra Madre. Este es un primer tema. Entonces, hay que ver cómo manejarnos como megalópolis. Yo creo que sí hay que empezar a crear ordenamientos que no sean a lo mejor los consejos de cuencas. Yo en el Balsas, sí, tengo muchos años como única académica en el Balsas. El resto son usuarios. Y obviamente los usuarios son tan dispersos y tan diversos como los mezcaleros de Oaxaca, la empresa de la Coca-Cola, la Volkswagen, etcétera. Tenemos intereses obviamente contrapuesta en un momento dado y no hay por parte de la CONAGUA, y creo que eso es un trabajo nuevo que va a tener que hacer las autoridades, hacer un manejo mucho más integral del recurso, donde a lo mejor en lugar de tener las dos cuencas separados, tener los dos consejos de cuencas separados, tener uno solo para esta megalópolis y empezar a trabajar sistemáticamente. Y sin duda, podemos apoyar con la parte analítica. Podemos aportar la parte de ecotecnias. Tenemos enorme capacidad, yo digo, intelectual en nuestras universidades, centros de investigación, para dar sugerencias. Yo no diría asesoría, ¿no? O sea, el punto crucial es nuestro tema, debe ser, o sea, nuestra función, yo creo que es simplemente de una visión de conjunto, mostrar los puntos potenciales de ruptura y a partir de ahí empezar a trabajar. Es muy importante que en un momento dado, uno como académica entra al gobierno. Me da gusto que la doctora Adriana ahorita está en la parte de política concreta, también mi amigo Pedro Moctezuma, o sea, me da mucho gusto porque finalmente la experiencia que tuvimos como luchadoras y luchadores para poder crear esta famosa ley del agua sustentable, con participación ciudadana, con vigilancia, sin corrupción, etcétera. Todo esto son mecanismos que hay que incluirle cuando trabajamos. Pero sí también es necesario tener una distancia de intereses partidistas, de intereses concretos políticos y
hacer un diagnóstico neutro, independiente y integral, interdisciplinario, entre grupos importantes, donde nos juntemos todos. Y yo quiero invitar a todos los participantes de hoy en colaborar con el proyecto, donde no hay recursos, pero donde podemos empezar a trabajar sistemáticamente este tema complejo, precisamente de cómo garantizar y cómo evitar un punto de ruptura en el sistema de abasto de agua. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Yo nomás agregaría, y creo que lo logramos un poquito ya en la ley de Morelos, que la academia tenga voz y voto en esas instancias de gobernabilidad, a las políticas públicas, a los planes, programas y presupuestos.